años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse a ver en profundidad. Hoy vamos a tener un programa creo que muy interesante, con tres posiciones, con tres miradas sobre la política local, sobre la política provincial, sobre lo que está pasando en el país. Estará con nosotros la diputada nacional Alicia Siciliani, del Frente Amplio Progresista. Estará Eduardo Tognoli, que es presidente del Partido Justicialista de Rosario, y Pablo Habkin, que ha quedado consagrado como presidente de la coalición cívica a nivel nacional. Todo esto en el fin de una semana que fue confirmando en la política argentina otra vez la importancia de la economía. Ustedes fíjense que poco a poco se va también confirmando todas las especulaciones, los análisis previos que indicaban que este 2012 sería un año de gestiones, sería un año donde el foco, donde la lupa estaría puesto en las paritarias, estaría puesto en la necesidad de hacer caja que tienen los gobiernos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, y eso se está dando con algunas cuestiones paralelas. Otra vez el tema dólar, otra vez el tema inflación, y yo le decía el tema ajuste, tres palabras malditas en la política argentina. Hay, me parece, un esquema de entrecruzamientos verbales bastante peligrosos entre oficialismo y entre algunos sectores del periodismo, y algunos sectores que se han movilizado espontáneamente en Capital Federal con el regreso de los cacerolazos, que cuantitativamente es bastante poco como para mensurar, pero que está dando la pauta, está dando un síntoma de algunas cuestiones que están pasando en la República Argentina. Y en el medio, porque uno piensa, dice, bueno, pero hace 7 meses la presidenta fue reelecta con el 54% de los votos. ¿Tanto cambió la realidad? ¿Tanto cambió la economía? A mí me parece que no. Me parece en todo caso que si atendemos a ese 54%, una elección espectacular de Cristina, también vemos que hay casi un 50% que no la votó, que no se considera oficialista, que miró para otro lado y que tampoco encuentra, creo yo, en una buena franja de ese sector que no votó a Cristina, una intermediación de la oposición, ¿sí? No se siente atraída por ningún candidato opositor. Y en consecuencia es lo peor que puede pasar, porque ahí aparece la protesta que no puede encuadrarse. Entonces aparece la violencia, todo repudiable, absolutamente repudiable que se ataque a un camarógrafo de 678. Cuando uno dice esto, parece estar diciendo una nimiedad. Toda violencia es repudiable, pero a mí me parece que están ocupando determinados periodistas también, determinadas referencias, un lugar que la oposición no ocupa. El hecho más concreto
el hecho más palmario es lo que sucede con el programa de la Nata. Todo lo que aparece en el programa de la Nata, a los 2 minutos es reproducido por las redes sociales, por algunos diarios nacionales. A esto ya lo vimos también durante la época del menemismo, ¿se acuerdan? Cuando parecía que todo era menemista, había periodistas que alcanzaban un lugar, una notoriedad que excedía lo que uno puede hacer desde el periodismo. Recuerdo a Horacio Berbisky, fue uno de los íconos de la crítica al menemismo, a cuestiones que tuvieron que ver con el Poder Judicial, con hechos de corrupción. Bueno, hoy parece repetirse esa escena con otros nombres y con otros protagonistas. En Santa Fe, mientras tanto, todas las expectativas están depositadas por parte del gobierno provincial en lo que puede pasar en la legislatura con la reforma tributaria. Hoy, me dicen, tal cual está el proyecto, la reforma no sale. Incluso más allá de lo que pueda suceder con el peronismo, hay una especie de contrapunto entre radicales y socialistas, que sabemos cómo terminan estas cosas. Empiezan como contrapunto y finalmente se llegará a un acuerdo. Pero es una reforma muy pero muy necesaria para el gobierno provincial. Cuanto más se demore, más coincidirá con una declinación económica que molesta a muchos, que molesta a los productores. Fíjense lo que pasó en la provincia de Buenos Aires con el tema de Daniel Scioli. Daniel Scioli se vio obligado a firmar un decreto para que el revalúo sea pura responsabilidad de él. Y de esa manera le dio un gustito a la presidenta de la Nación. Habrá que ver, habrá que seguir claramente y día a día lo que pasa con esta reforma tributaria. De todas estas cosas y de la realidad de los partidos, oficialismo y oposición, vamos a hablar tras el corte. Ya llega Alicia Siciliani. Alicia Siciliani es diputada nacional, una de las principales voces en el Parlamento del Frente Amplio Progresista, el socialismo. Bienvenida, Alicia. Gracias, gracias. La pregunta es, ¿nota que ha cambiado tanto el país desde octubre hasta hoy como para que este clima de descontento que reflejan algunos medios, que ha tenido alguna expresión en los cacerolazos, se ajusta a la realidad? Yo creo que se ajusta a la realidad política argentina. Creemos que estamos en un momento de la Argentina que uno de los picos de mala praxis más política, creo que más altos de la historia política de la Argentina. Porque si nos paramos en octubre, la verdad que teníamos todas las condiciones para hacer las transformaciones estructurales que restan, ¿no? Que son muy grandes, muy profundas, pero que había una mayoría política para un gobierno como pocas veces en la historia. La oposición era claramente, y somos claramente una oposición que no apostamos al fracaso del gobierno, sino por el contrario, creemos que al gobierno le vaya bien porque nosotros vivimos en este país, nuestros hijos viven en este país y nosotros como oposición nos esforzamos para construir una mejor alternativa para ganar las elecciones, unos precios internacionales de lo que producimos excepcionales, desendeudados, en lo público y en lo privado estamos desendeudados, con una cosecha con alguna disminución, pero no tan grande como la que pensábamos, y con un contexto internacional que nos podemos situar, la verdad, que muy exitosamente. Un empresariado que a través de sus instituciones había un clima de colaboración con el gobierno, sindicatos fuertes y que estaban en diálogo y sentados en la mesa, y ahora a 6 meses poco más de 6 meses de todo eso, la gente en la calle ya con un grado de incertidumbre
y de descontento muy grande. Así que estamos realmente preocupados por esta crisis política, y me ocupo bien de decir política. ¿Y qué debería hacer, según ustedes, el gobierno para descomprimir esta situación que narra? Pero primero reconocernos, ¿no? Reconocernos como otro poder al legislativo y a la justicia, no intromisión en estos poderes. Y segundo, reconocer a la oposición. Uno puede decir que entre el 54 de Cristina y el 17 de Wiener hay una distancia muy grande, es cierto, nosotros lo reconocemos, pero no nos olvidemos que esa es una foto de un momento de octubre. Hoy las películas se corren muy rápidamente en las nuevas sociedades, y no hablo solo de la Argentina, hablo de las nuevas sociedades, y hay que reconocer a la oposición en el sentido institucional, de diálogo institucional, y a los gobernadores. No se puede pretender que los gobernadores sean los que apliquen el ajuste fiscal que el gobierno nacional necesita, porque han perdido es como que la sintonía fina la tienen que hacer las provincias. Pero es claro, y ya parece que no importa el signo político al que pertenezcan, porque hablemos de Buenos Aires, de Santa Fe y de Córdoba. Y hablemos de la cantidad de población que vive en esas provincias, ¿no? Porque el grueso de la población y de la población pobre la tenemos en las grandes ciudades. Así que es un momento político complejo que nosotros aspiramos a que el gobierno pueda tener la apertura política de verlo, que es posible cambiar muy fácilmente porque hay condiciones objetivas muy favorables, pero desde la política y la forma de construir política del kirchnerismo creo que está generando este conflicto social. Yo escribí, dije acá, que observaba como el juego del bueno y el malo. Es decir, a un Wiener muy crítico hacia la gestión kirchnerista, que además es el opositor más votado, que quiere ser presidente, que va a querer revalidar títulos en una elección a diputado nacional, y veo un Bonfatti que apareció en la foto por el tema Malvinas, por el tema YPF. ¿Cómo se concilia eso? Muy fácilmente, porque en la figura de Bonfatti, en Malvinas y en YPF está todo el Partido Socialista, incluido Wiener. No es que Bonfatti fuimos. Inclusive a mí en lo personal, cuando se trata el tema YPF, nunca tuve problemas en pensar qué posición iba a tener. Fue absolutamente natural, y coincidimos plenamente, que nosotros, el rol del Estado en recursos estratégicos como el petróleo, estábamos a favor de esta reestatización. Obviamente no festejábamos, no estábamos contentos, porque los que festejaban eran el arrepentimiento de los que habían vendido. Nosotros no tenemos ni que arrepentirnos porque no vendimos, porque siempre estuvimos en desacuerdo con lo que se hizo en el año 92, y a nosotros como socialistas todo esto nos llevó a revisar todo lo que había dicho Esteves Boero y las presentaciones de Esteves Boero en el 92, y Esteves Boero anticipaba la historia, y la verdad que a nosotros nos emocionó mucho y nos dolió mucho, porque el país, el costo económico y social de esa mala praxis fue tremendo, y lo pagan los sectores de menores ingresos. Por supuesto no estábamos contentos, no estábamos festejando, pero estábamos con la conciencia tranquila de haber votado de acuerdo a nuestras convicciones ideológicas. Y con Malvinas lo mismo. El Partido Socialista fue voluntario en la guerra de Malvinas. Para nosotros la causa Malvinas tiene un valor simbólico muy fuerte, y ahí se entiende la presencia de Bonfatti. Y creo que es doblemente importante, porque no estamos especulando con la política corta y la política miope de querer sacar ventaja para diferenciarnos artificialmente de un gobierno. Yo creo que, y hay muchos candidatos y hay muchos líderes de la oposición que aprovechan algún discurso del oficialismo para rápidamente
captar ese voto Macri. negativo. Por ejemplo, ¿no? Poner la banderita, llamar a conferencia de prensa y decir, bueno, yo estoy en desacuerdo. Creemos que lo que resta hacer por la Argentina, que son los cambios estructurales, requieren política de Estado, de consenso y de mucho diálogo y de acuerdos de largo plazo. Porque, a ver, que la situación de 11 o los muertos, esos 51 muertos de los ferrocarriles, bueno, no se lo podemos endilgar solamente a un último gobierno. Hay muchas cosas de los cambios estructurales que tenemos que hacer los argentinos que son producto de décadas de grandes errores de transformaciones. Hoy la Argentina tiene esa oportunidad. Y bueno, a nosotros como Partido Socialista nos va a encontrar dentro del FAP haciendo y pensando para el 2015 y pensando una Argentina de futuro. Cuando asume Wiener la conducción del socialismo, Wiener dijo algo así como, bueno, se viene una etapa de más amplitud, y usted dijo, el socialismo va a dejar de ser algo cerrado, algo que Sí, sí. pegó mal en las filas de Giustiniani. Hubo una polémica ahí vía Twitter con Samarini. Pregunto, ¿esto qué quiere decir en la práctica? ¿Que van a buscar nuevos aliados? ¿Que van a ampliar la base de sustentación? Primero que uno no puede discutir la organización de un partido político por Twitter, ¿no? Y aparte yo no lo nombraría. Pero está bueno. No, sí, bueno, no lo nombraría Rubén. Fue una consideración que hizo Miguel en un Twitter, Miguel Samarini, Sí. digo, aislada y obviamente. Yo me refería a un partido político de que nacimos de una determinada forma en un contexto histórico y obviamente que éramos un partido pequeño y cerrado y éramos todos, no es que unos éramos abiertos y otros cerrados, éramos todos. Me refería a la organización y esa organización creo que se adapta a los distintos contextos históricos y hoy el Partido Socialista de hoy tiene una nueva responsabilidad política en un nuevo contexto político y todos estamos cambiando, adaptándonos a esa situación. A eso me refiero. El Partido Socialista tiene una gran responsabilidad, inclusive si usted ve en nuestra acta de fundación del PSP, hablábamos del Frente del Pueblo, hoy hablamos de Frente Progresista, pero la concepción política de que un partido solo no puede para hacer las transformaciones que va, tienen la misma vigencia. Yo veo las elecciones de 2013 donde Wiener quiere ganarlas, quiere para ser candidato a presidente. Está Rossi que ha lanzado hacia el sector de Rossi la candidatura. Del CEL va a ser candidato. Ahora pregunto, ¿se puede pensar en un acuerdo del socialismo con el radicalismo y la coalición cívica en Santa Fe en una nómina en común? Pero claro, claro, obviamente. Nosotros cuando hablamos del FAP a nivel nacional tenemos la enorme ventaja de tener toda la rica experiencia de Rosario y de Santa Fe. Y nosotros, con mucha humildad lo digo, ¿no? Creo que los santafesinos en el Frente Progresista tenemos una construcción política ejemplar, a pesar de que nos falta mucho, de que no es lo ideal y que todavía tengamos mucho por trabajar, pero es una construcción política que nos diferencia del resto del país y que nos da la potencia para trasladarlo a nivel nacional. Nosotros en el Frente Progresista de Santa Fe, que ninguno de los partidos que la componen tiene duda de su virtuosidad y que todos crecemos, que todos nos desarrollamos individualmente dentro de esta unidad de partidos y que hemos resuelto nuestras pujas el año pasado por primera vez, las resolvimos en una interna abierta. No nos pusimos de acuerdo, nosotros particularmente, y digo nosotros, cuando hablo de Wiener, hubiésemos preferido resolverla en términos de consenso y no ir a una interna, pero bueno, planteamos la interna, fuimos a la interna, superamos la interna, estamos trabajando todos juntos
Y ese es el modelo. Vamos a estar juntos. Dirimir una candidatura la podemos dirimir por consenso o por interna abierta, pero vamos a estar juntos, seguramente. Gracias por haber venido, Alicia. No, gracias a vos. Estuvimos con la diputada nacional, Alicia Siciliani. Viene ahora Eduardo Tonioli, que es presidente del PJ Rosarino. Me ves. Habíamos conversado con Eduardo Tonioli antes de que sea ungido secretario general de la departamental del PJ Rosarino. Bueno, ahora es el secretario general. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mauricio? Bueno. Primero, menuda tarea la que te toca, digo, porque yo los otros días lo hablaba con un amigo y digo, vos fíjate, desde el 73 que el peronismo no gana Rosario. Es decir, hay toda una generación y media que no sabe lo que es el peronismo gobernando la ciudad. ¿Qué se hace frente a esto? Evidentemente el peronismo en la ciudad de Rosario necesita primero recuperar la autoestima, sentirse una carta ganadora, ¿no es cierto? Y segundo, discutir muchísimo, ¿no? Y discutir sobre el peronismo en la ciudad y diría también en la provincia, ¿no? Porque digo, no podemos hablar de compartimiento estanco. Nosotros siempre hemos sostenido la necesidad de que el peronismo en la ciudad y a nivel provincial se encolumne con el proyecto que no casualmente, casualmente es el proyecto que mejor ha retomado las banderas históricas del peronismo, creemos nosotros del 2003 para adelante. Podemos discutir muchísimas cosas. Ahora, que es una puesta al día de esas banderas históricas, después de intentos muy descaracterizadores, como fueron el menemismo y todo lo que siguió después, y nos pareció siempre, o en los últimos años, que el peronismo estuvo muy ausente de esas discusiones, ¿no? El peronismo de la provincia de Santa Fe, el peronismo de Rosario, etcétera. Parece que tiene que encarar un camino en ese sentido. Buscar un modelo exitoso, y el modelo que se está llevando a nivel nacional es fundamentalmente un modelo exitoso que contiene a muchísimos sectores humildes de la sociedad, de los trabajadores, pero también una parte importante de los sectores medios. Y ese modelo también es aplicable a Rosario. Nosotros creemos que el peronismo tiene que volver a hacerse fuerte en los barrios más humildes de la ciudad de Rosario y mostrarse ante quizás a ese sector de la sociedad rosarina que se mueve entre los lugares, también como una carta que garantiza gobernabilidad en el marco de una ciudad. Yo no diría una ciudad partiendo, diría una ciudad muy fragmentada, ¿no? Una ciudad muy fragmentada que muestra áreas con todos los servicios, por ejemplo, en los barrios privados de las afueras, y áreas muy postergadas a minutos del centro, ¿no? Villas Miserias a minutos del centro. Entonces, tiene que mostrarse como una alternativa de gobierno que incluya a distintos sectores de la sociedad, los sectores más humildes, sectores tradicionalmente peronistas, y a sectores medios, ¿no? Claro, pues yo veía que se decía y se dice por ahí, bueno, no, las dos ciudades, socialismo se ocupa del centro y no se ocupa de los barrios. Pero vos vas a los resultados de las elecciones y el socialismo gana cada vez con más amplitud en los barrios. Sí. Y me parece que es correcto lo que vos decís. No es un problema ya de barrios y centro. Es un problema de cómo pensamos la ciudad, ¿no? Si queremos una ciudad de servicios exclusivamente o una ciudad que recupere su perfil industrial, que recupere su dominio sobre los espacios públicos, ¿no es cierto? El caso de la costa, que aparece como un escenario muy vendido por esta gestión, y que la verdad que nosotros estamos muy en desacuerdo cómo se viene gestionando el tema de la costa, con lo que tiene que ver con esos grandes emprendimientos inmobiliarios de alta gama, ¿no es cierto? Que bueno, a su vez que generan unos enclaves, ¿no es cierto?, de mucho dinero en algunos sectores de la costa, también bloquean el acceso, ¿no es cierto?, a la costa y el disfrute de esa costa para todo el resto de los rosarinos, ¿no? Creemos que todo esto es necesario discutirlo. El peronismo tiene que estar en todas esas discusiones, ¿no? Y a su vez definir un perfil, ¿no?, que para nosotros tiene que ver con bancar fuertemente un modelo de recuperación del empleo, de recuperación de los convenios colectivos de trabajo, de recuperación del Estado fundamentalmente, ¿no?, que empieza a mostrar que se va profundizando cada vez más, ¿no? Lo de YPF para nosotros en ese sentido es paradigmático, ¿no? ¿Cómo evaluás desde tu nuevo rol el gobierno de Fein? Bueno, es un gobierno que es una continuidad de las gestiones anteriores, es un gobierno que ha mostrado de alguna manera flaquezas en lo mismo que viene mostrando el socialismo en la ciudad de Rosario, ¿no? Vuelvo a repetir, es una ciudad con muchos bolsones
¿no es cierto?, de pobreza, falta de presencia del Estado más que evidente, ¿no? Y con una atención en determinados aspectos que para nosotros, digo, no lo llamaría superficiales, pero digo que para nosotros no son un aspecto más a tener en cuenta, el aspecto cultural, etcétera, que el socialismo maneja muy bien, ¿no? Pero digo, nosotros creemos que en ese sentido el peronismo se tiene que dar una discusión profunda, retomar esos aspectos que considere positivos y ir a fondo, ¿no es cierto?, en la discusión de los otros aspectos, ¿no? De la discusión de lo que te decía antes, ¿no?, de la forma como se maneja el espacio público, la falta de atención a determinados sectores de la sociedad, los sectores más humildes, ¿no? Estamos en esa discusión, ¿no? Porque yo observo, atento a lo que decís, que a nivel nacional, cuando se habla del relato, cuando uno observa la política comunicacional, el acercamiento del kirchnerismo a la cultura, se da un proceso parecido, muy similar al que se dio en Rosario lo que hizo el socialismo. Digo, y me parece que eso que ha logrado el kirchnerismo, lo que se dice el relato, un poco ha partido ciertos sectores, ha entrado muy bien en ciertos sectores donde hasta antes de la aparición de Néstor y Cristina hegemonizaba el socialismo. ¿Vos lo ves así? Sí, yo creo que hay una referencia muy fuerte en determinados sectores, si se quiere, de la política, de la cultura, que en algún momento se encontraban de alguna manera o encontraban en el peronismo, ¿no es cierto?, la suma de todos los males, y que después con el avance de este proyecto evidentemente han hecho un clic, ¿no?, frente a determinadas medidas, ¿no? Evidentemente este proyecto ha sabido nuclear en su seno un sector importante, si no diría el 90 y pico % del peronismo. Digo, lo que queda afuera es lo que se ha ido al PRO. Y después sectores de progresismo no peronista, que uno puede encuadrar bajo la órbita de Sabatella, por ejemplo, de alguna figura de ese estilo, que evidentemente se han dado cuenta que la alternativa pasa por un peronismo, ¿no es cierto?, volcado a recuperar esa bandera histórica y además abierto a otras problemáticas, y a la recuperación. El peronismo siempre se ha caracterizado por ser una herramienta en determinados momentos históricos de recuperación de derechos, de instalación de derechos, ¿no? Y en este momento no ha sido la excepción. Digo, yo sé que hay determinadas peleas que la dieron quizás otros sectores, no encuadrados políticamente, o inclusive algunos otros sectores políticos del progresismo, etcétera, como puede ser la lucha por el matrimonio igualitario, por ejemplo. Ahora, efectivamente, el peronismo sigue mostrando que en los hechos concretos y a la hora de contar los porotos es el que termina garantizando esos derechos. Por eso hay toda una revolución en ese ámbito y una entrada del peronismo al mundo de discusión en torno, por ejemplo, de los derechos sexuales, de las minorías sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, digo, efectivamente, el peronismo es una máquina de garantizar determinados derechos desde el Estado, ¿no? Y eso ha traído a algunos sectores no peronistas, ¿no? El fin de semana, el sábado, el sector en el cual está Rossi, digamos, lo avaló una candidatura a diputado nacional. Vos, como referencia del movimiento Evita, ¿apoyás esta candidatura? ¿Creés que hay que esperar, que hay que integrar a otros sectores? No, bueno, evidentemente cada sector tiene en su cabeza las elecciones del año que viene, ¿no? Porque son elecciones de mitad de mandato, porque son importantes, y en el marco de un proyecto político como es el del kirchnerismo, que se propone dar muchísimas peleas parlamentarias y que lo sigue dando, y que lo ha dado inclusive en momentos donde estaba en minoría, ¿no es cierto?, en el Congreso de la Nación, y sin embargo avanzó, juntando de alguna manera visiones comunes en torno a determinados temas en concreto. Evidentemente para nosotros es importante, todas esas elecciones son importantes porque son elecciones de apoyo a un proyecto político. Agustín Rossi evidentemente es una de las figuras más importantes de este proyecto político. Compartimos con Agustín la corriente nacional de la militancia, que es todo un sector de la militancia del kirchnerismo que incluye al movimiento Evita, al Frente Transversal y algunas referencias como Daniel Filmo, bueno, el mismo Agustín, Sergio Ribar. Hay una serie de dirigentes a nivel nacional con mucha proyección
con lo que nosotros creemos, compartimos una visión, que es la de profundizar este proyecto. Para nosotros, el campo legislativo es un ámbito apto y un ámbito necesario para profundizar ese proyecto, y Agustín Rossi ha hecho una tarea enorme y creemos que es válido, ¿no es cierto?, que siga estando en ese ámbito, ¿no? Y para nosotros profundizar es eso, profundizar es ir planteando en los distintos ámbitos, en la calle, en las instituciones, en el Congreso, lo que falta, ¿no? Profundizar no es seguir haciendo in eternum lo mismo, sino ir saldando determinadas contradicciones. Cuando avance este proyecto va generando determinadas contradicciones, digo, para ir a determinadas cuestiones problemáticas. El tema de los trenes. Si hoy es un problema, es porque hace 10 años no se usaban, porque teníamos un aparato productivo reducido al mínimo, porque la gente no iba a trabajar, no iba a estudiar, etcétera. Hoy pasa lo que pasa en el conurbano, porque es una herramienta de uso masivo para trasladarse, ¿no? Digo, hay que saldarlo, recuperando el control de los trenes. Nosotros siempre planteamos esta idea del vamos por más, ¿no? Recuperemos el control de los trenes en manos del Estado. Y estos son, no digo que sean debates saldados al interior del kirchnerismo, es lo que nosotros como Movimiento Evita venimos proponiendo, ¿no es cierto? Siempre redoblar la apuesta. Y es lo que siempre hizo Néstor Kirchner y también Cristina Kirchner, ¿no? ¿Cómo te sitúas frente a esto que está pasando, de alguna aparición de cacerolazos, una crítica que aumenta respecto a la cuestión económica? Y yo lo decía en la apertura, sobre todo teniendo en cuenta que hace 7 meses hubo una elección, Cristina sacó el 54% de los votos. Sí, yo escuchaba recién la introducción que hacía, ¿no? Y planteaba que hay medios que reflejan, ¿no es cierto?, este descontexto. Y yo vi lo del cacerolazo de la semana pasada, y la verdad que más que reflejarlo, se me instaló la idea de que lo intentan generarlo, ¿no es cierto?, con poco éxito, pero intentan generarlo. Veía la cobertura, digo, y no me gusta por ahí decir, bueno, el grupo Clarín tiene, digo, pero eran los que efectivamente en ese momento lo estaban haciendo, cubrir un cacerolazo por celular. Entonces uno escuchaba algunos cacerolazos, no podía ver qué cantidad de gente había, si efectivamente pasaba, si no era un llamado, ¿no es cierto?, a la insurrección, entre comillas. Me parece que una cosa es, sí, seguramente hay una parte de la sociedad que no se banca este gobierno, eso lo tenemos claro, digo, 54% de la sociedad votó a este gobierno, y hay un 46% que no, claro. Evidentemente. Creo que no hay oposición política organizada con referentes que contengan a todo ese sector. Evidentemente hay periodistas que toman esa posta o que intentan hacerlo, o grupos comunicacionales. Me parece que eso tiene un límite, porque después, a la hora de las elecciones, esos periodistas ni son candidatos, ni ese grupo puede generar que todos los candidatos se alineen, pero digo, hay oposiciones de centro-izquierda, de centro-derecha, hay distintos perfiles de esa oposición, y evidentemente no hay nadie que los conduzca, ¿no? Pero me parece que en general todas las evaluaciones que hacen sobre el tema económico, por ejemplo, que suelen ser las más catastróficas, siempre son para adelante. Va a pasar esto dentro de unos meses. Ahora Wiener, que pareciera que está haciendo carrera para reemplazar a Carrió, viene con esas predicciones, ¿no es cierto?, de que el mundo se cae la Argentina, etcétera, etcétera, de acá a tantos meses, pero nunca parten de análisis, de una lectura del día a día o de lo que está pasando. Evidentemente, todo proceso, todo proyecto político, todo proceso económico pasa por sus idas, sus vueltas, sus baches. Evidentemente, lo que sí ha mostrado este gobierno es que el único capaz de pilotear este proyecto político en momentos de bonanzas, con políticas de distribución del ingreso, con política de recuperación de la acción del Estado, y evidentemente, frente a determinados marcos, también lo va a mostrar que va a ser capaz de hacerlo en momentos de quizás no tanto bienestar, ¿no es cierto? Eduardo, gracias por haber venido. Gracias a vos. Estuvimos con Eduardo Tonioli, el secretario general de la departamental del PJ Rosarino. Viene el presidente de la coalición cívica, Pablo Hapkin. Lo decíamos, Pablo Hapkin fue designado presidente de la coalición cívica nacional en reemplazo de las autoridades que estaban. Pérez se alejó. Y bueno, bienvenido, Pablo, primero. Buenas noches.
¿Y qué significa esto? O sea, en términos, no tanto en términos personales ahora en esta pregunta, sino en términos de lo que fue Coalición Cívica con Carrió del 1,5 de los votos, y qué se viene ahora, qué se puede esperar. Nosotros, Mauricio, tenemos, por un lado, una suerte de mandato del Congreso que hicimos en noviembre, de empezar a dialogar con otros sectores políticos y sociales en la Argentina en base a una agenda común, que yo creo que, o sea, hay un mandato que tenemos todos los sectores de la oposición, que es entender que la democracia necesita horizonte de alternancia. Y una diferencia de tantos puntos, o sea, una oposición tan dividida y que le genere a la presidenta, que sacó el 54% de los votos, que es una cifra alta, pero, digamos, no, un poco más alta que lo que sacan otros presidentes, pero que haya 30 y pico puntos de distancia con el segundo, nos obliga a construir una propuesta más razonable. Sobre todo porque es innegable que hay coincidencias en muchos de los espacios que fuimos divididos. De hecho, habíamos ido juntos a la elección anterior, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer mandato, que hay que aprovechar el 2012 para hacerlo sobre temas en concreto, sin discutir acuerdos electorales, y si nos ponemos de acuerdo sobre esos temas, sobre esa agenda, bueno, ahí sí poder ir a acuerdos electorales el año que viene. Así que esa es parte de una tarea. Nosotros, a la vez, después siempre la tarea de un partido nacional tiene que ver con fortalecer los distritos. Nosotros tenemos representación en 16 distritos del país. Eso implica también toda una tarea de composición interna, de apoyo, de por supuesto también particularidades que tiene la Argentina en cada una de sus provincias. Bueno, siempre es una tarea apasionante y en un momento del país que yo creo que nos está mirando con mucha atención tanto al gobierno como a quienes estamos en oposición. Mucha gente se pregunta, porque Carrió ha sido la más votada, pasó de ser la más votada en la provincia de Santa Fe a un desplome, pero se pregunta, ¿se quedó, se fue, no está más en la coalición cívica? No se entiende mucho esta idea que tiene de formar un movimiento cultural. Carrió, digamos, tomó la decisión después de noviembre de formar un movimiento no partidario, un movimiento más de resistencia cultural. Está trabajando en eso. Nosotros creemos que es imprescindible que Carrió nos acompañe en este proceso político. Yo incluso le he pedido y lo hemos hecho apenas volvió de viaje, la posibilidad de tener un encuentro y discutir. Yo creo que es una figura muy valiosa para la sociedad argentina y para nuestro partido también. Y no creo sinceramente que no tenga más nada que darle a la política partidaria. O sea que vamos a tratar digamos, de en eso confluir. Obviamente en el marco de ese equilibrio, ¿no? De que hay una decisión colectiva también de abrirnos al diálogo con otras fuerzas. Pero bueno, también ella lo ha hecho en otras oportunidades, ¿no? Nosotros tanto en el año 2007 como en el 2009, con ella encabezando, hemos hecho acuerdos con otras fuerzas y nos ha ido muy bien. Hay que encontrar esa síntesis, Mauricio, un poco entre lo que de algún modo es una visión de necesidad de replantear esa estrategia con el rol que ella tenga políticamente, que todos se lo reconocemos, ¿no? Yo me tengo confianza en esa tarea. Creo que también hay una cuestión lógica de que una elección como la que tuvimos genera un tiempo en el que bueno, hay que discutir, reponerse. Los errores tampoco fueron de ella, los errores fueron colectivos. Todos participamos de esa estrategia, no nos fue bien, bueno, ahora entre todos hay que salir. Claramente fue una estrategia un tanto suicida la de la oposición de ir con tantos candidatos, Wiener, Alfonsín, Carrió, que podrán tener diferencias, pero frente a un escenario como el que se planteaba, deberían haber confluido. Además, ustedes tienen, digo, la coalición cívica, la experiencia del Frente Progresista. El caso de Comi, que fue candidato a vicegobernador de Barletta. Barletta, el radicalismo, tendría su propio candidato. Si ustedes tienen su propio candidato y si Wiener es candidato con su propia lista, se repetiría un esquema que creo fue suicida y sería suicida. Y es un esquema de suma cero, ¿no? En el sentido de que todos nos restamos y, insisto, nosotros valoramos mucho la experiencia de Santa Fe y creemos que el hecho, bueno, ahora de que esté Wiener el presidente del socialismo, Barletta el radicalismo, nosotros en la coalición cívica quizás sirva para transmitir en un modelo que también tiene mucho debate interno y sobre el cual nosotros podemos tener críticas y reclamos, pero que se ha sostenido en el tiempo. Y yo entiendo, Mauricio, también que hoy la política debe ir hacia frente, ¿no? No hay espacio para 6, 7 alternativas, de ningún lugar del mundo es así.
Eso me pasa que implica algo que es muy difícil. Yo hace un tiempo, en un curso que tuve la oportunidad de hacer afuera, alguien nos dijo, es muy difícil un país como el de ustedes donde no se puede hacer ni una reunión de consorcio, ¿no? Y la Argentina tiene que quebrar esa línea, ¿no? Y yo apuesto mucho, mira, yo tuve un gran privilegio, toda nuestra generación, que es haber hecho casi toda nuestra vida política en democracia. Uno sabe que va a ganar una elección, que la va a perder, que puede discutir, que hay mayoría circunstancial, pero sin lo que fue la tragedia de la historia argentina de las interrupciones democráticas, bueno, ni hablar del terrorismo de Estado, etcétera. Entonces, algo de eso se tiene que empezar a notar. No puede ser un país con el grado, a mi entender, de violencia argumentativa con el que a veces se dan los debates. Vos lo decías un poco al principio. Además, se consignea mucho, se simplifica mucho, y de un lado y del otro eso niega el debate político. Yo, sinceramente, creo que el debate político triunfa cuando hay razonabilidad, cuando uno puede superar lo que el otro viene haciendo. Eso, si no tenemos un marco de mínimo acuerdo entre quienes pensamos parecido, tenemos una historia parecida, proponemos las mismas cosas, bueno, es muy difícil hacerle explicar a la sociedad que después nos acompañe. Y es un punto sobre el cual hay que trabajar mucho. Dijo Siciliani acá que creía que claramente iba a haber una lista común, finalmente, porque además hay internas abiertas en la elección a diputado nacional. ¿Vos lo ves así? ¿Creés que está cerca la posibilidad de confluir con el socialismo y el radicalismo? Yo creo que es una elección el año que viene legislativa que nunca hay que dejar de tener en cuenta que se elige por distrito. Entonces me parece que va a haber alguna tendencia general y algunas particularidades por provincia, ¿no? Porque eso, quienes conocen la historia política argentina saben que después hay particularidades. Yo creo que lo lógico sería que en Santa Fe podamos sostener una propuesta común del Frente Progresista, y lo lógico sería que esto se pudiera trasladar a otras provincias. Y creo algo no menor, que vos lo citás. La interna abierta te da una herramienta, porque aún podemos competir adentro de un mismo espacio, y que sea la gente la que de algún modo termine de configurar. Sí, yo creo que sí. Creo sinceramente además que el año que viene, en un escenario de polarización política como el que hay, donde va a haber en debates temas como la reforma constitucional o el problema de la inflación, es decir, va a haber temas de sustancia que le van a dar un volumen a la elección legislativa, a mi entender, muy importante. Bueno, si queremos, digamos, hacer un planteo de cambio de mayoría en el Congreso, hay que confluir. Como también creo que hay que resistir la idea de que toda la oposición vaya junta en una sola propuesta, porque eso después tapa incoherencias que afloran a la hora de asumir las bancas, y ahí también empezás a votar todos divididos y el papelón es peor, ¿no? Entonces me parece que hay que poder discutir los temas, hacer acuerdos sobre algunos temas este año, y sobre la base de esos acuerdos, con un programa común, el año que viene sí afrontar una elección. Vos fuiste diputado provincial hasta hace muy poco tiempo, hasta diciembre. ¿Cómo observás el gobierno de Bonfatti en comparación a lo que fue el de Wiener? Si bien van pocos meses, ¿no? Bueno, yo creo que hay una cosa que es lo primero que hay que marcar, que va a ser, sobre todo este año, un año de mucha restricción económica, ¿no? Y eso afecta, por supuesto, a cualquier gobierno, no solo por el debate tributario interno, sino porque evidentemente es un año muy complicado. Creo que hay algunas áreas en lo que hay una continuidad positiva, como el tema de justicia. Me parece que es un tema estructural de la provincia, que a lo mejor la gente no lo ve en lo cotidiano, pero que es importantísimo, digamos, ¿no? Porque el sistema judicial hace a la posibilidad de la impunidad o no, y eso es decisivo. Y creo también que hay una apuesta fuerte, arriesgada, en un tema que hoy es seguramente prioritario, que es el tema de la seguridad. Me parece que sobre eso hay algunos avances, que no quiere decir que se van a notar los resultados inmediatamente, ¿no? En lo general después creo que hay una continuidad. Y hay áreas donde uno preferiría otro esquema, ¿no? Áreas donde me parece que tiene que haber un poco más de dinámica, ¿no? En materia de la gestión de los servicios, que yo creo que es una deuda importante, las empresas de servicio, creo que ese es un área donde es importante que se genere algún avance mayor. Y otros temas como el de ferrocarriles, que hemos impulsado mucho y que ha habido avance. Pero te insisto, Mauricio, creo que es muy difícil analizar hoy una gestión provincial sin entender que el marco de restricción de los recursos es inusual en los últimos años de la Argentina, ¿no? Creo que parte de esto también se nota a nivel nacional. Entonces, el año pasado era un año que era muy bueno ser ejecutivo, ¿no? Vos lo escribiste también. Este es un año donde te diría que al revés, que es bastante complicado estar del lado de los ejecutivos, entonces hay que tratar digamos, de tenerlo eso en el análisis. ¿Y cuándo define la coalición cívica qué va a hacer? ¿Esto es una decisión orgánica, nacional?
¿Queda limitada a cada provincia, a cada distrito? No, yo creo que va a haber una definición de rumbo a nivel nacional y luego la posibilidad de materializarla con las particularidades de los distritos. Nosotros, Mauricio, lo peor que podríamos hacer también ahora es no profundizar en nuestro propio análisis, ¿no? Entonces a veces uno dice, bueno, rápidamente tapamos esto con un acuerdo con otra fuerza. Yo no creo en eso. Yo creo que nosotros también tenemos todo un trabajo hacia adentro. Pues nos fue muy mal en votos, pero nosotros tenemos un partido, insisto, pocas veces se ve, muy desarrollado en el país, con mucha gente joven. Y bueno, y tenemos por supuesto también a alguien como Carrió, que innegablemente tenemos que hacer el esfuerzo de poder, digamos, acompañarnos mutuamente, ¿no?, en este proceso. Entonces, yo creo que este es un año más para un trabajo silencioso, de debate interno, de diálogo con otras fuerzas. Y bueno, ya el año que viene habrá oportunidad de definir estrategias electorales, pero salir de una elección complicada tapando esa autocrítica en función de un inminente acuerdo electoral con otro sector, no creo en eso. Aunque estoy convencido de fondo en que hay que confluir con otros sectores, en lo que no estoy de acuerdo en que rápidamente tapemos nuestro debate interno acomodándonos a un nuevo acuerdo electoral. Tengo acá mensajes de teléfono que me dicen... Tiemblo, ya. Sí, preguntale si va a ser candidato a presidente de Newell's o no. A mí también me interesa porque soy hincha de Newell's. Me lo has planteado también. Te votaría, así que, no sé, Yo participo de la vida institucional de Newell's. No, eso está claro. Me dice, ¿va a ser hemos candidato estado en la o no? asamblea, siempre digo lo mismo. Yo voy a participar del proceso político de Newell's. No sé, a mí me parece que hay una cuestión de respeto, tampoco tiene por qué ser en el rol principal, ¿no? Me parece que eso, digamos, es una cuestión siempre a ver. Pero sí, voy a participar en el rol que podamos, en alguna propuesta colectiva. Yo creo que lo bueno es que se recuperó la vida política de Newell's. Malo sería que no haya elecciones, ¿no? Que haya una sola lista. Ojalá haya varias expresiones. Y bueno, nosotros, digamos... Después especial va a decir, Hapkin estuvo con la camiseta de Newell's, como le pasó a Bonfatti. La verdad que es terrible eso, porque, mirá, uno está en la vida. Yo claramente soy hincha de Newell's y lo digo, pero nosotros vivimos un momento muy particular del fútbol y te diría del estado de la sociedad. Sí, a un nivel de locura. Donde lo que hay que cuidar mucho es, exactamente, no incentivar una violencia que es irracional, ¿no? Y que no lleva a que los clubes estén bien. Especiales, lo digo con mucho respeto, esas declaraciones altisonantes a lo mejor tapan cuestiones internas, pero son incorrectas. Quienes hoy ocupan un lugar de dirigente no podemos incentivar eso. Es decir, uno puede ser, es bueno que cada uno diga de quién es hincha. Ahora, decir eso o meter alguna cuestión de folclore ligada a una decisión política que tiene que ver con otro tema como es el de la seguridad, me parece un error. Ojalá rápidamente se rectifique y pida disculpas, porque son tiempos complicados, Mauricio, y la gente, uno que está en la calle, hay un pulso bien complicado de la sociedad en materia de la violencia, digamos, el tema de la seguridad en sí. Si no somos prudentes en eso, cometemos un error grave. Gracias por venir, Pablo. Un gustazo. Estuvimos con Pablo Hapkin, el presidente de la coalición cívica, tal vez presidente de Newell's Old Boys, veremos. Corte, conclusiones y se va el programa. Conclusiones del programa que tienen que ver con lo que está pasando en la política santafesina. Por el lado del socialismo, del Frente Amplio Progresista, lo ha dicho Siciliani, vamos a terminar, o vamos a ir camino, a una lista única con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Me parece una cosa, digamos, razonable. Hapkin lo ha, de alguna manera, también dejado entrever. Hay que ver qué se decide adentro de la coalición cívica. Y por el lado del peronismo de Tognoli, hay también un respaldo a lo que pasó el fin de semana con la candidatura de Agustín Rossi. ¿Será finalmente Agustín Rossi el candidato a diputado nacional o largan esta candidatura para plantarse y decir, bueno, a partir de ahora negociamos, vemos qué es lo que sucede? Esto derivará seguramente en lo que termine diciendo el gobierno nacional respecto a una provincia muy importante como es Santa Fe, y en la cual en la elección a gobernador al peronismo no le fue nada bien, salió tercero, pero ganó la elección a diputado nacional con Perotti. ¿Será Rossi, no será Rossi? Bueno, el decurso
de los próximos meses irá dando una pauta definitiva. Se nos terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves.